Jonathan Cadavid Marín es un artista plástico de Itagüí, Colombia. Su inquietud por temas como la muerte, el cuerpo, la vejez, lo efímero, el amor, la naturaleza y la felicidad han sido, entre otros temas, su fuente de inspiración para su creación artística, y profundizar en ellos le ha forjado un espíritu imperturbable en medio de la convulsión del mundo. Jonathan nos comparte su historia en The Happiness Journal. Hola Jonathan, bienvenido a The Happiness Journal. Me siento muy honrada que hayas aceptado esta invitación. Yo sé que tienes muchísimo trabajo y es muy difícil sacar el espacio, pero de verdad que estoy muy agradecida que hayas tenido la gentileza de aceptar esta invitación y espero pues que esta conversación sea de agrado para todos. Realmente tengo unos recuerdos muy bonitos desde la época que nos conocimos y he seguido tu trayectoria a través de las redes sociales. Entonces, estoy muy interesada en que nos des como esa actualización de lo que has venido haciendo y también de que hablemos de la felicidad. Bueno, Lina, muchas gracias por esta invitación. Realmente me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar y sobre todo para hablar de un tema tan importante, ¿no? Que cada quien está construyendo a su manera y todos creemos que estamos buscando esa felicidad, ¿cierto? Exacto. Y justamente quiero iniciar con ese concepto de la felicidad para ti. ¿Cómo ha sido esa construcción y qué es como esa visión de la felicidad que tú tienes? La felicidad, bueno, justamente es esto, es como ser capaz uno de improvisar, sentirse tranquilo para vivir, aun cuando la vida te pone así, contra la pared y te cuestiona y te dice qué es la felicidad. Y si tú estás haciendo lo correcto, si estás haciendo lo que quieres, si estás disfrutándolo independiente de todo lo que la vida te pone, yo creo que esa es la felicidad. Pero ese todavía es un concepto muy amplio, ¿cierto? Que es como repetido de lo que nos han dicho. La felicidad para mí es estar muy tranquilo. No es estar tranquilo porque no se está incendiando la casa, sino porque aun cuando se está incendiando la casa, de alguna forma yo comprendo que eso es un tema circunstancial que me puede afectar profundamente, pero de todas maneras es algo que en el momento yo debo sortear y que si tengo una angustia, pues de pronto no lo voy a hacer de la manera correcta. Entonces, creo que la felicidad es eso, tener esa calma y de alguna forma ese discernimiento para transitar la vida sin que por abrumadora que sea, pues nos angustie y nos someta, pues que es lo que le pasa a muchas personas y creo que por eso es que se siente que hay lo contrario, pues una tristeza, un desasosiego en el mundo. Creo que es porque la gente un poco está distraída o todavía no se ha enterado de lo que la hace feliz. Eso es muy interesante, especialmente porque tú encontraste desde muy temprana edad eso que te hace feliz y lo que básicamente ha sido como tu vida. Eres pintor, eres escultor, dibujante, un artista plástico, yo creo que en todo el sentido. Me gustaría que nos contaras ¿cómo empezaste? ¿Cómo se dio ese interés por las artes plásticas? Que sé que fue desde muy temprana edad. ¿Si nos puedes contar un poquito acerca de esa experiencia? Bueno, pues es lo que uno recuerda, ¿no? Como decía, lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo. Pues yo lo recuerdo que yo estaba muy niño, yo tenía aproximadamente 4 años, hacia allá se remontan mis recuerdos más lejanos, por ahí 4 años, puede ser menos, pero ya pues no tengo como referentes para saber qué edad tenía, pero yo ya estaba dibujando las cosas, yo ya tenía como un cuaderno porque yo empecé a estudiar muy tarde, a estudiar como a los 6 años, ahorita pues los niños empiezan como a los 2, a los 3, no sé a qué edad es que ya los están llevando a un lugar donde aprender. Yo aprendí en mi casa por mi cuenta y entré tarde a primero de primaria y gracias a que un hermano mayor sí estaba estudiando, pues yo tomaba sus libros o los útiles que él tenía y yo con eso estudié. Seguramente también me dieron mi propio cuaderno, mi propio lápiz, pero yo no podía entrar a estudiar.
No recuerdo si fue porque yo sufría como de unas fiebres reumáticas o por no sé qué temas, pero yo empecé tarde y yo dibujaba todo lo que veía a mi alrededor, como un niño cualquiera, me imagino. Pero a mí siempre me estaban diciendo que yo dibujaba muy bien, que yo iba a ser artista. Entonces, desde muy pequeñito me dijeron que yo iba a ser artista y creo que me la creí y nunca creí que pudiera hacer otra cosa diferente. Me entusiasmé también con muchas cosas, con la medicina, con la música, con toda clase de temas. Y también como todos los niños seguro quise ser astronauta, pero yo sabía con mucha convicción de que yo iba a ser artista. Sí, y también se podía ser artista y ser otra cosa, aunque pues realmente yo sentía que era artista, ahí ya, a secas. Recuerdo que alguna vez me contaste una historia de una actividad que hiciste como en una cancha y construiste. No, Pues si nos puedes fue muy contar un poquito niño, la historia. es que Sí. esa es como de mis primeros recuerdos, pues yo Ujú. estaría recién entrando a la escuela y nos llevaron a una cancha, era como en medio de un campo muy natural y nos dijeron recojan elementos de acá y hagan el mismo paisaje, hagan la cancha, hagan las gradas, hagan todo con los elementos que había, entonces pues había que hacerlo con hojitas, con arena, con palitos, y el mío seguramente me quedó muy bien porque pues era como el mejor de todos, me decían, y siempre con lo mismo, que yo iba a ser artista, y yo creo que eso me fue entusiasmando cada vez más, como que yo quería mostrar algo mejor, me dedicaba más, y bueno, no sé si por agradarle a los demás o por mi propia cuenta, pero realmente para mí era dibujar y todo, todo alrededor, era como dibujarlo todo. Recuerdo también una anécdota que en algún momento me contaste sobre un carrito que lo pintabas y lo despintabas y ahí Bueno, como es que que es muy, empezaste a trabajar con el esmeril o bueno, no sé bien el nombre de la herramienta, pero empezaste como a explorar lo que era esculpir de alguna manera. pues a ver, es que, y es algo muy repetitivo a lo largo de mi vida, pero esta es una anécdota como también de las primeras. A mí me dieron un carrito de colección, de esos que se le abría las puerticas, un carrito de chasis, de todo metálico, y pues ya estaba muy bonito, era comprado de almacén, pero entonces yo lo que quería hacer era pintarlo de otra manera. Entonces, primero empecé a pintarlo por encima, me di cuenta que eso no funcionaba y como mi papá trabajaba en un taller de mecánica, pues en ese taller también había otras herramientas y había la tonería, pintura y yo sabía que allá podía despintarlo y pintarlo a mi manera. Pues también le pedí a los trabajadores de pintura que lo pintaran todo después de que yo lo había pelado, lo desarmaba, entendía como ese funcionamiento del carrito, porque él era de impulso, entonces también como que había algo en un resorte que recogía ría y él se soltaba y andaba. Entonces entender todo eso, yo creo que esa curiosidad fue haciendo que yo me involucrara cada vez más como en ese mundo de la creatividad, porque al entender cómo funcionan las cosas, pues yo creo que uno tiene la capacidad de crearlas también. Digamos que ya venías con la convicción de ser artista, digamos que la práctica o ese estar constantemente dibujando, creando, haciendo cosas, te dio como esa destreza para realmente pensar en esto como una profesión. Y decidiste estudiar artes. ¿Cómo Eh, fue, cómo te llevó digamos, como el destino, la misma dinámica de la vida a finalmente empezar a estudiar artes? Yo siempre dibujé, ¿cierto? Como lo he dicho, pero yo creo que yo dibujaba porque yo permanecía mucho tiempo en la casa. Mi mamá no me dejaba salir mucho porque yo vivía en un barrio violento, vivía como en esa época de Pablo Escobar, en esa época de que se están formando las autodefensas. La formación de estos grupos se dio incluso en el barrio donde yo vivía. Ahí había pues pelados que eligieron ese rumbo y se volvieron matones, sicarios de Pablo Escobar o de quien haya sido, pero era un barrio donde había el riesgo pues de muchas cosas, de la violencia.
Entonces, pues muy cuidado por mi mamá, yo permanecía en mi casa y bueno, pues con herramientas para explorar mi creatividad. Entonces, también hubo muchas experiencias en que yo me elegían para hacer una cartelera, que me elegían para hacer todas las cosas del colegio, incluso los profesores, pues, que ayude con una decoración, el periódico estudiantil. Todo eso como que yo era el que dibujaba siempre con una idea de que podía ser mejor. Empecé a conocer también en libros que llegaban a mis manos, pues lo que habían sido otros artistas y yo buscaba imitarlos, yo buscaba hacer lo que ellos hacían y formarme para que me quedara muy bien el trabajo y mis referentes siempre fueron como a nivel de las enciclopedias y esto que yo me encontraba. Entonces yo creo que yo tenía como una mirada hacia personas con unas capacidades que yo tenía que desarrollar, que no era suficiente lo que yo estaba logrando aún siendo niño, pues yo sabía que en algún momento yo, y me lo decía con toda la ingenuidad del mundo, que ahorita pues uno sabe que es tan difícil, yo me decía que iba a ser el mejor artista del mundo, siendo un niño, un adolescente. Entonces, pues yo no llego a hacer eso, pero pues porque hay gente increíble, increíble, y yo creo que yo no llego a ese nivel, ni me interesa tanto. Yo creo que yo estoy formando otro tipo de artista y yo cuando salí del colegio, pues sí pensaba que iba a estudiar artes plásticas, pero yo no me quise meter a la universidad, sino que yo quería estar en el Instituto de Bellas Artes. Esto fue difícil porque costaba mucho dinero y pues, yo venía también de dificultades económicas toda la vida. Entonces, bueno, luego me metí a trabajar y empecé a estudiar en la Universidad de Antioquia Artes Plásticas. Eh, pues en ese proceso yo sí revisé otras carreras, pero pues definitivamente yo quería ser era artista y me metí de lleno en esto, pues siempre creo que lo estuve. Además también le hacía ya pinturas a alguien, ya hacía un retrato, hacía cosas por lo que me pagaban, así fuera poco, pero yo ya sabía que podía ganarme la vida con esto. Cuando tú entraste a la Universidad de Antioquia a estudiar artes plásticas, tú llegaste como con una expectativa. ¿Cómo fue realmente ese proceso? Sí, efectivamente yo entro a la Universidad de Antioquia y pues claro, yo espero encontrar ahí una formación en las técnicas. Espero encontrar una formación en cómo pintar como Leonardo da Vinci, cómo pintar como Rembrandt, como Caravaggio, como esas personas que yo venía viendo en libros, que en ese tiempo no había internet, que había que ir a una biblioteca a buscarlos o encontrárselos en la enciclopedia que tenía en mi casa o algo como eso, pero no había esa opción fácil de estudiarlos, de saber cómo se aplica el óleo. Entonces yo iba y compraba unos óleos en una tienda de pinturas, pero no sabía cómo se usaban. Era descubrirlo, era cometer un montón de errores. Entonces yo lo que quería estudiar, lo que quería que me enseñaran era eso, a entender las técnicas. Y me encuentro con que la universidad quiere es como formar los conceptos, entrar de una vez como al arte contemporáneo y es más como justificar, entender cuál es la dinámica del arte desde la filosofía o desde esa experiencia estética, pero no tanto como desde la técnica. Me pareció que faltaba mucho eso, que me enseñaran a ser un gran dibujante, que me enseñaran con la metodología de los grandes maestros de Europa cómo era que se hacía el arte. Y me encuentro con que no, pues que de pronto sí había muy buenos profesores produciendo muy buena obra, pero al final eso no se lo transmiten a uno. O sea, falta que te enseñen cómo es que se hace, cómo demuéstrame cómo es que lo hacen los grandes maestros para que yo aprenda, ¿sí? Para que yo tome lo que sea y exígeme a que lo haga bien, porque o sea, esa era como la escuela que yo veía que funcionaba en la antigüedad, en el Renacimiento, pero me encuentro con que era mucho concepto, con que le iba mejor a compañeros que sabían justificar mejor desde la palabra su obra y su dibujo era algo que no era como tan,
eh, tan ágil, no sé, pues con el talento que de pronto yo siempre había estado desarrollando y buscando. Yo veía que ellos no se esforzaban demasiado, pero les iba mejor que a mí en cuanto a justificar su obra. Y bueno, ahora después de muchos años, digo yo, bueno, hubiera aprovechado también mucho eso que me enseñaba la universidad, pero si yo lo que quería era lo otro, pues no me sentí bien y terminé saliéndome de la carrera. Empezando tercer semestre más o menos, me retiré de artes plásticas. Bueno, ¿y qué pasó después de decidir que ya no querías estar más en artes plásticas? ¿Qué vino para ti después de eso? En esa búsqueda como de que la medicina me encantaba, yo tengo un bachillerato en ciencias naturales y desde el bachillerato me habían llevado ya como a la morgue de la Universidad de Antioquia también y había tenido la oportunidad como de estudiar los cuerpos, la anatomía, todo esto que yo ya sabía que había hecho Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, pues siempre eran como mis referentes para todo y entonces yo quería estudiar medicina, pero también quería estudiar matemática y quería, o sea, yo quería como tener conocimiento en todos estos campos y había una carrera como que reunía todo eso y era la bioingeniería. La bioingeniería entonces me mostraba que tenía mucha matemática, tenía química, física, además tenía fisiología, tenía unas materias de la medicina que me gustaban mucho y que además si yo estudiaba esta carrera pues era como entender mejor el cuerpo, porque era la tecnología aplicada al cuerpo y eso a mí me fascinó. Durante esta época a ti se te da la oportunidad de crear un monumento de conmemoración a los 20 años de la tragedia de Villatina. ¿Nos puedes contar de esa anécdota, cómo llegó eso a tu vida, cómo se dio, que fue como en paralelo, como en el momento que creo ya estabas decidiendo como que necesitabas más tiempo para dedicarte a ser artista? Claro, yo realmente pues estaba sintiendo que no estaba ni dedicándole el tiempo que quería en el arte, ni dedicándole el tiempo que necesitaba a la ingeniería. Los parciales eran muy duros, yo me sentía mal porque pues no me iba tan bien en los exámenes, pero sin embargo todo lo que yo estaba aprendiendo sí me gustaba demasiado. Pues lo malo era que lo tenía que aprender como bajo mucha presión, con el tiempo reducido y yo con mis ocupaciones pues como artista, como pintor. Entonces, yo ya estaba tomando una decisión como de darme un año sabático, como de descansar un poco de esto, y no sé si una cosa llevó a la otra, pero pues coincidió que había una convocatoria para hacer un monumento, que ese que tú mencionas, los 20 años de la tragedia de Villatina. Entonces en Villatina, cuando yo apenas tenía 3 añitos, ocurrió una tragedia después de lo de Armero, pues era una tragedia terrible que había sepultado a más de 600 personas, muchas familias ahí atrapadas bajo un derrumbe. Eso sucedió como a las 2 de la tarde, un día de primeras comuniones en el barrio, o sea, fue una tragedia. Pero entonces eso sucedió cuando yo tenía 3 años, ahora tenía yo como 22, 23, y había una convocatoria para hacerle la conmemoración a esa tragedia. A mí alguien me dijo que había una convocatoria, bueno, esa persona que me dijo es que atendía un puesto de panzerotis a la salida de la universidad y me compraba unos dibujos que yo venía realizando a lapicero. Eran unos retratos de personajes de la literatura, de la ciencia. Entonces, los chicos de ahí de los panzerotis me compraban estos personajes y uno de ellos un día llegó, pues que era del barrio de Villatina, me dijo, es que en mi barrio hay una convocatoria para hacer un monumento. ¿Usted por qué no se presenta? Eh, yo era dibujante y pintor, yo no era escultor. Y yo pues me metí a eso aun cuando no había hecho ninguna escultura, pues tenía algunas experiencias de niño porque viví junto El a... carrito. Sí, es que yo viví como junto a las ladrilleras de Itagüí. Entonces, allá había la montaña de donde sacaban el barro y nosotros pues también extraíamos arcilla, nosotros como niños. Entonces, tú dices un carrito, sí, era un camioncito que yo hice como de esta arcilla y hacíamos
cosas más grandes con los ladrillos y bueno, entonces era como mi experiencia en escultura realmente. Alguna vez hice como un rostro de Sherlock Holmes y de Don Quijote en plastilina, pero cosas súper básicas. Y me meto a hacer a la convocatoria para este monumento y resulta que me lo gané. Yo hice un dibujo muy rápido porque ya se cerraba la convocatoria y presenté como una idea que me surgió sobre esto y les gustó, me contrataron a mí para esa escultura y fue mi primera escultura. Entonces decía que coincidió con el año sabático, o sea, yo me retiré en ese momento de la universidad, pero además hay otra cosa, yo me retiro y al día siguiente viajo a Bogotá. Yo no conocía Bogotá, yo no sabía nada, pero me dio el arrebato. Dije, voy a ir a ver museos, a ver galerías, voy a ir a ver arte de verdad. Y con esta escultura que me gano, pues me dedico también a hacer escultura. Y ese que iba a ser un año sabático se me convirtió en 10 años hasta que yo dije voy a volver a ingeniería, pero pues ya no había posibilidad y bueno, así me quedé. Mencionaste hace un rato acerca de los dibujos, los retratos, los dibujos que hacías de personajes de la historia a lapicero y que los vendías. De allí surgió la idea de crear tu negocio. Yo sé que tienes un negocio de dibujo marín, que justamente, pues digamos, yo y pensaría que es como la idea nació de allí, de esos dibujitos que tú vendías y luego se convirtieron en algo más grande. Cuéntanos un poco de dibujo marín y cómo llegó a ser una realidad o cómo llegó a ser tu negocio. Pues yo tengo mis primeras experiencias haciendo retrato con lapicero porque yo tenía por ahí 11 o 12 años, hice los retratos que estaban en los billetes. Entonces en los billetes aparecen como hechos de línea, ¿cierto? Como en un tramado. Y bueno, luego descubrí que eso eran métodos de impresión, de reproducción, como el grabado, la serigrafía, todas estas cosas, pero bueno, esto es como más contexto. Un primo me dijo que hiciera unos retratos y los vendiéramos. Entonces yo empecé a hacer unos retratos de Albert Einstein, de Foucault, de Nietzsche, Frida Kahlo, así como estos personajes que eran más populares. Y después fuimos enriqueciendo toda esta colección con muchísimos personajes que de la universidad mismo nos iban pidiendo. Entonces, con mi primo era el año 2012 y pues tanto él como yo teníamos necesidades de generar recursos, sí, como que teníamos que conseguir de alguna manera y empezamos a imaginar cómo reproducir estos dibujos y los empezamos a estampar en unos MOOCs. Y estos MOOCs, pues hacemos un montón de pruebas, cómo integrar el retrato con la frase y surge pues como un estilo muy bonito que descubrimos y en 13 años que llevamos ahorita se ha sostenido mucho el estilo y ya es muy conocido en la ciudad de Medellín y tenemos clientes muy importantes ahorita pues incluso en Bogotá, en Pereira, en Salento. Es una empresa que ha crecido, pues viene desde esa época de la universidad, cuando hacíamos los separadores de libros a lapicero. Has pasado más o menos, creo que son 16 años en el Putumayo. ¿En qué momento llegas al Putumayo? Había un señor en Medellín que iba y me compraba cuadros. Él me mandaba a hacer cuadros de San Juan Evangelista, de San Jerónimo, eran como santos, eran como personajes bíblicos y yo los hacía con la técnica del Renacimiento. Entonces el San Jerónimo era de un Caravaggio, el San Juan Bautista era de esta colección de los europeos que yo había visto, había comprado un libro como sobre eso y reproduje un San Juan Evangelista de ahí y asimismo reproduje muchas obras. Este señor se va luego al Putumayo, lo contratan para ser el secretario de Hacienda de Puerto Leguízamo y cuando llega con los cuadros que yo le había pintado, el alcalde de allá, recién elegido, se enamora de estos cuadros y dice que por qué no llevan a este artista pues allá a Puerto Leguízamo para hacer una serie de murales a lo largo de varios kilómetros y que eso era como un recorrido entre el pueblo y el aeropuerto.
el alcalde me había llamado en enero. Yo estaba posponiendo la ida a Puerto Leguízamo. Yo ya había dicho que sí, pero estaba ahí como temeroso, pues realmente yo solo había salido a Bogotá y pues me sentía como todavía muy mal preparado para irme, independizarme completamente por allá en tierras lejanas. Me tomé un año para tomar esa decisión y en enero de 2009 me fui a Puerto Leguízamo. Allá pues me reuní con el alcalde, lo convencí, porque pues creo que fui yo quien lo convenció de que en lugar de hacer murales, que hiciéramos una sola escultura, una escultura en el parque, un monumento que hablara del conflicto colombo-peruano, que era el único conflicto internacional de Colombia, que no le habían hecho un homenaje, entonces que yo podía hacer mejor ese monumento. Y así fue como me fui a vivir a Putumayo pensando que iba a estar 6 meses mientras hacía el monumento. Realmente me tomó 9 meses construirlo y así pues estando allá me contrataron el ICBF para que diera unos talleres de pintura, el Colegio José María para que fuera el profesor de artes y así me fueron como involucrando en muchas cosas y duré 16 años. Tú tienes una obra muy bonita en el Putumayo que es el mural de las mujeres tejedoras de vida, que es hecho con tapas de gaseosas, una obra artística y ecológica. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa obra, esa creación? Claro, pues ese mural, a propósito de la felicidad, yo creo que ese mural ilustra lo que es eso. Ese mural es un homenaje a las mujeres víctimas del conflicto armado, víctimas de la violencia en Puerto Asís y en el departamento del Putumayo. Y cuando a mí me buscan para hacerlo, pues me dicen que esto fue en el año 2015. Me dicen que quieren hacer un mural con tapitas plásticas recicladas porque de alguna forma eso estaba empezando a pegar en el mundo. Pues habían como gente que estaba haciendo unos murales y yo todo lo que había visto pues era como muy básico y todo. Pero entonces yo me meto en esto. Yo dije, siempre me meto en las cosas como sin saber cómo las voy a trabajar, pero sabiendo que voy a experimentar y lo voy a conseguir. Pero entonces yo sabía, o eso pensaba yo, que no podía lograr buenos resultados con las tapas, porque eran un elemento que limita demasiado, ¿cierto? Como un círculo rígido ahí que hay que ponerlo uno al lado del otro y que el tamaño es el de la tapa y no se puede modificar. Entonces yo no tenía grandes expectativas, pero aún así yo dije, bueno, voy a lograr un trabajo mejor que los que conozco en esta técnica. Y bueno, pues un día tratando de hacer realismo, de hacer un ojo bien hecho, de que pareciera un ojo real, me di cuenta que estaba cobrando unas dimensiones enormes, pues hacer ese ojo, pero ya un poco como en medio de la frustración por no lograr algo, yo empiezo a poner las tapitas como traslapadas, como una encima de otra ligeramente y noto que esto me da un resultado. Y cuando veo un ojo que empiezo a hacer de esta nueva forma, cuando veo que me está dando realismo, que puedo acomodar muchas más tapas en un espacio más pequeño, que se vuelve un movimiento más dinámico de las formas, entonces me doy cuenta que lo que yo necesito conseguir es cómo pegar estas tapas y yo ya tenía la experiencia de la resina y ya tenía experiencias de cosas, entonces fue fácil de pronto empezar a hacer experimentos y darme cuenta cuál era el mejor material que terminó siendo la resina. Entonces, sí, esta obra, pues es tal vez la obra más grande que he hecho en mural. Bueno, en pintura tal vez sí he hecho unos más grandes, pero esta obra la hago y es muy impactante, está en el aeropuerto de Puerto Asís. La construcción de la imagen es muy bonita y cuando te decía que ilustra esto que creo yo que es la felicidad, es porque tiene una secuencia de rostros
donde el primer rostro está en medio de la tragedia, está como viviendo el dolor, sufriendo la tristeza, sufriendo como la muerte, la devastación, todo en su territorio. Y al segundo rostro ya es un rostro más introspectivo, ya es un rostro como que mira hacia adentro, y es como haciéndose consciente. El tercer rostro ya es una mujer que ha despertado, como que ha tenido un despertar de su conciencia y está enmarcado en verdes, en la naturaleza. Entonces, como esa conciencia de ser parte de la naturaleza, de ser parte de la tierra, eh, como de que tenemos esas mismas raíces y que lo que estábamos viendo atrás, pues era más bien como una construcción cultural, que nosotros, nuestra esencia está en la naturaleza. Eh, Aparece ahí algunos símbolos, aparece por ejemplo un árbol de ceiba que está en medio de sus ojos, como aquí, como en el tercer ojo, Ujú. y aparece una ceiba ahí, y esa ceiba para mí es como simbólica de que sus raíces son como que reproducen sus ramas, entonces como un espejo. La ceiba por debajo de la tierra es como lo que se ve arriba, y me parece a mí que dijera esa sabiduría oriental, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, como que ese personaje va a ilustrar ese despertar, esa cosa de entender que venimos de una estructura mucho más compleja, y, y que ahí empieza a haber ya una felicidad, ¿cierto? Hay como una tranquilidad del espíritu y hay una forma de ver la vida diferente, que ya todo eso que venía atrás más bien fue el motor para ese despertar. Luego tenemos un cuarto rostro que va a representar el cielo. En este cuarto rostro, que es azul, la mirada ya está puesta como en el cielo, como en el firmamento. Y es una mirada como de ilusión, como cuando uno mira al cielo esperando algo, como con una ilusión. Eh, y en la transición del tercero al cuarto rostro hay una mariposa. Esa mariposa representa la máxima transformación de un ser. Entonces es como el paso de la tierra al cielo, esa mariposa, de esa máxima transformación. Y aparece un arco iris también en la parte alta que no se puede notar muy fácilmente, pero también es como esa promesa de que el nuevo mundo es algo diferente, más bonito, más agradable. Y bueno, y el quinto rostro ya es un rostro con los ojos cerrados, apunta como hacia el firmamento, como hacia el universo. Y de fondo aparece un cielo estrellado, como con un poco de geometría. Y esto pues lo que está ilustrando es que si el tercer rostro tenía como esa comprensión de que éramos parte de la naturaleza, ya ese último rostro lo que quiere tener es como la comprensión de que además somos parte del universo, somos parte de una estructura general, de algo que es perfecto, geométricamente, matemáticamente hablando, es una cosa perfecta, y que además somos polvo de estrellas. Entonces ese último personaje se está como yendo hacia las estrellas, como conectándose con las estrellas en partículas de luz. Y aparece una flor en el agua, que es la Victoria Regia, que es una flor amazónica y que se puede entender más o menos como se entiende la flor de loto en Oriente también, que es una flor que crece en el fango, es flor que crece en aguas negras, en aguas oscuras, y que aún así, donde otros no sobreviven, donde ese ambiente es hostil para otros, esta flor es capaz de brillar, es capaz de proyectar toda su belleza. Entonces, una flor que tiene una simbología increíble y que en este cuadro resulta pues muy afortunada porque viene de la transformación de un ser de esas aguas negras, de esa tierra hostil, a transformarse en un ser de luz, pues lleno de belleza y de sabiduría. De verdad que esa obra representa muy bien lo que es la felicidad, como tú lo dices. Qué bonito Sí, que lo traes, que no lo explicas y no lo cuentas, porque realmente lo representa y lo muestra bastante bien.
Muchas gracias. Claro, bueno, con mucho gusto. Pues la he sentido yo como mi obra más importante hasta ahorita y tengo también otra de la que quiero hablar ahorita más tarde, que Sí. ya es una escultura, pero esta del mural pues tiene muchos elementos, sobre todo de la transformación de la mente como, y de lo que somos en esencia. Ujú. Porque yo mismo vengo de ese contexto de la muerte. Yo tuve que ver muchos muertos de niño y yo los miraba con una mirada curiosa, por dónde entró la bala, por dónde salió. O sea, una cosa que a veces me da un poco de estremecimiento recordarlo, pero para mí era como una mirada muy natural hacia la vida y la muerte, como que, bueno, hoy estamos vivos, mañana quién sabe, porque también me tocó esconderme de las balaceras y me tocó tener como en esa infancia toda esa aproximación a lo efímero que es la vida. Y luego, pues como que a través del arte y a través del conocimiento me fui formando una idea de que no somos solamente este cuerpo físico, sino que también tenemos algo más que si bien no podemos explicarlo y que podemos hablar desde la religión de un Dios o desde la espiritualidad, como desde una conciencia o de muchas cosas que podemos decir, incluso desde la filosofía, desde cualquier campo del conocimiento podríamos casi acercarnos a esto, pero que no lo sabemos, es entender que sí hay algo más, o sea, que no somos solamente este cuerpo. eh, y por eso también, como mis preguntas han ido en esa dirección en mi vida, tengo una serie que se llama Somos Carne, que fue una serie que surge porque, bueno, hay una experiencia en la universidad donde yo estoy pintando como una composición que es de varios cuadros por una tarea, un parcial que nos ponen a realizar. Y uno de esos cuadros es un corazón. Yo estoy como en la composición completa, es un autorretrato, cuerpo, medio cuerpo, y al frente aparece como una tabla de picar con un corazón. Pero es un cuadro dividido en varios cuadros, el corazón termina quedando solo, en un solo cuadro termina quedando solo, y ese corazón yo lo pinto viendo un corazón real, pero de cerdo, que yo había leído que se parecía mucho al humano y que también había tenido la oportunidad de tener un corazón humano en mis clases de anatomía. Entonces reproduzco de ahí teniendo el corazón, que lo compré en una carnicería, que lo puse al frente y que lo pinté directamente y me pareció una experiencia muy interesante porque estaba disfrutando mucho de todos esos matices y todas esas texturas de la carne. Entonces yo sabía que yo quería pintar eso, pero preparando una exposición donde yo quería pintar carne y no sabía cuál era el concepto finalmente, pues completamente no lo había elaborado, muere mi mejor amigo en ese Mm. momento que él muere atropellado por un bus y el bus le pasa por encima, pues y lo deja convertido como en una cosa ahí de carne. Y él era muy espiritual, él era cristiano, muy creyente en Dios, venía de cantarle a la llegada de un pastor evangélico al aeropuerto de Río Negro en Medellín, y regresando a su casa, pues lo atropella este bus, le pasa por encima, y para mí era la idea de que él siendo un ser tan espiritual, pensaba yo, hubiera quedado como un montón de carne ahí regada por el suelo. Para mí era una paradoja tremenda y yo llorando pues en medio de todo este dolor de la pérdida, yo decía, somos carne, somos carne, somos carne, así como repitiendo mucho esa frase en un estado medio paranoico seguro. Eh, Mi primo del que he hablado, él me dice, negro, ¿por qué no utiliza esto para crear? Y fue como un clic, así como que me cambia totalmente la tristeza pues de la muerte de mi amigo y se me empieza a convertir en imágenes de carne, en imágenes de seres humanos con carne, relación humano-carne, somos carne.
y ahí surge la serie Somos Carne. Y surge como que yo no quiero pintar a mi amigo regado por el suelo como carne y no quiero que sea una imagen violenta ni una imagen que la gente se sienta pues muy violentada al verla, sino que tenga algo como de poético. Entonces hago una composición donde aparece una chica, es un desnudo muy convencional, pero está sobre un reguero de carne en el piso de una carnicería y yo hago como ese paralelo de esto y esto son lo mismo, somos carne. Y así empiezo, siento que el concepto no está todavía desarrollado en un solo cuadro, entonces empiezo a hacer una serie de cuadros donde yo quiero explicar mejor que es que yo estoy comparando el ser humano con la carne y con la carne la más convencional, la que puede ir mi mamá a comprarla a una carnicería y no se va a escandalizar al comprarla y al dársela a sus hijos. Y fue Entonces, también como, además del proceso creativo, fue una manera de elaborar ese duelo de la pérdida de tu amigo en circunstancias tan trágicas. Fue una manera como de trascender esas imágenes difíciles a una creación y algo bonito. sí, pues yo creo que no sé si fue un duelo o que es que yo sentí como un clic, como pum, como que simplemente cambió toda la relación mía con el concepto de somos carne. Como que en un principio fue el dolor y la pérdida y de pronto sí, con la inspiración ya de mi amigo, yo empiezo a sentir que lo que yo haga tiene que ser trascendental también. Y entonces empiezo a trabajar en una obra importante que la desarrollo a través de varias pinturas para que el concepto se pueda entender mejor y para explorar mucho mejor esta nueva textura que me estaba pareciendo tan rica, pues que era la carne y el color y los matices del rojo. Entonces, termino yo, claro, pasando como lo que hubiera sido mi periodo de duelo, lo hago en un proceso de mucha creatividad. Cuando yo vi el cuadro del corazón en la bandeja, que de hecho creo que se llama Mi corazón en bandeja de plata, yo lo Ujú. asocié con algo más como de una relación romántica o sentimental, como algo que tuviera que ver con el amor. Claro, bueno, es que, a ver, la composición que yo hice en la Universidad de Antioquia, cuando me piden en este parcial y que hago un corazón, la composición completa es que yo me estoy sacando el corazón. Entonces yo ya tengo un parche en el pecho, ya como que yo mismo me hice la cirugía y el corazón está afuera. Yo sigo estando consciente y todo, con vida y todo, pero el corazón ya está afuera en una tabla de picar carne. Entonces es como restarle importancia a esto que tiene tanto peso en el amor y en esa concepción, que yo venía como de una decepción o no sé cómo estaba yo en ese momento, pero sí era un tema romántico, era un tema como de un dolor del amor y me saqué el corazón en ese cuadro. Pero entonces, claro, yo sigo trabajando el tema de los corazones, no mucho, pues porque es que este primer cuadro pasó en el 2003 y luego la serie Somos Carnes del 2007. Hay un periodo muy largo ahí, pero en medio, en el 2005, yo sí pinto la primera versión de Mi corazón en bandeja de plata. Y era porque yo estaba muy enamorado de una compañera de la universidad y yo puse ahí, fue como mi forma de decir, aquí estoy poniendo todo yo, esto es lo más romántico que puedo pintar, y era un corazón en un charol, y era mi corazón en bandeja de plata. Pero además el tema del amor es algo complejo, en algún momento lo hablábamos, es algo complejo cuando bueno, no tanto el amor, pero tal vez la relación sentimental con una persona puede ser complejo cuando tú estás completamente alienado
casi que del mundo, o sea, estás alienado con tu obra creativa y puedes pasar horas enteras pintando y se te olvida el teléfono y se te olvidan cosas banales del día a día. Entonces, cómo una persona puede entender esa dinámica y sentirse parte importante de tu vida. O sea, alguna vez me contaste una historia, no sé si nos la quieres compartir, me contaste una historia de alguien que dijo como es que no tengo cómo competir, o se sintió como que no tenía cómo competir con lo que tú sentías por tu arte y por tu obra. La anécdota es de la siguiente manera. Vamos a reunirnos con una futura clienta mía y yo empiezo a hablar de la obra, de la posible obra que podemos hacer y era una obra con tapas. Entonces yo empiezo a volar así mucho y me entusiasmo con lo que yo les estoy proponiendo y mientras tanto mi amiga está ahí perpleja, pues escuchando. Y luego cuando salimos de la reunión ella me dice, ahora entendí todo. Es que lo que tú sientes por tu obra, cómo te emocionas, cómo te expresas, pues eso es lo que realmente te enamora. Entonces, ¿cómo competir con eso? Pues algo así que tú manifiestas, como es que tú lo que amas es eso, tu amor, tu intención, tu mente, todo está en esa dirección. Entonces es muy difícil que puedas dársela a una persona para que retribuyas lo que yo siento, pues digamos más o menos era el mensaje entre líneas. Y entonces la anécdota es muy importante porque es como un momento también en el que yo me doy cuenta de que definitivamente sí, que yo pongo mi vida completamente al servicio de mi obra y que eso me ha costado demasiados sacrificios. Eso me ha costado que yo estoy lejos de mi familia todo el tiempo, que yo no he tenido relaciones que puedan funcionar completamente, pues que se puedan proyectar al futuro. Que yo siempre estoy abandonando los lugares, dejando la gente que quiero y que me quiere y eso pues resulta ser muy doloroso cuando uno lo revisa y ve que es un patrón y ve que es algo que se ha repetido durante toda mi vida, pues se convierte en algo muy triste, como que de alguna manera empieza la inquietud de cómo lo puedo cambiar, pero pues me doy cuenta que ha sido el gran sacrificio para conseguir los resultados profesionales y no tanto profesionales, porque eso es como un contexto tal vez mundano, más bien el estado de conexión que yo tengo con mi trabajo y con mi obra. O sea, para que yo llegue a este nivel de sentirme tan bien con lo que hago y de estar siempre como en función de la creatividad y hacerlo bien, me ha costado todo eso y pues es muy triste. Entonces, a propósito, hay una canción de Silvio Rodríguez que espera, como que me conmueve bastante todo este tema. Eh, la canción dice, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen los muertos de mi felicidad. Realmente no le he prestado atención a toda la canción, pero esa es una frase que me ha rondado la cabeza toda la vida, porque efectivamente siento que mi felicidad ha costado la muerte de muchos recuerdos, de muchos sentimientos, de muchas personas, de muchas historias, de lugares, de todo. O sea, como que, como que la vida se ha construido con todo eso, pero está llena de renuncias. O sea, si bien son una cantidad de anécdotas, son anécdotas que se quedan ahí como escritas en un libro, como que, como que muy poco de ese pasado ha podido trascender y seguir en este momento. O sea, todo puede estar ahí, pero a la vez yo no estoy para eso. Hay como una nostalgia también como en la obra que tú produces en la que son retratos
de la vejez. Y hay como una nostalgia ahí, pero como una sabiduría al mismo tiempo. No sé si nos puedes contar un poco sobre esa producción, de dónde nace y por qué es importante o qué representa para ti. Bueno, la vejez, a mí siempre los ancianos me han conmovido mucho. Siempre me parece que el anciano es una persona débil, nostálgica, como ahí en una especie ya de retiro, donde se viene toda la historia de la vida encima, se te viene como una avalancha y te somete, ¿no? Como que yo siento de alguna forma que la vejez es un momento de nobleza, pero también alguien me hizo, después de una publicación que hice sobre los viejitos, pues alguien me dijo, es que no todos los viejitos son buenos. Y realmente fue como un baldado de agua fría, porque yo a todos los veía bonitos y buenos, pero luego pienso en una cantidad de personajes, no sé, asesinos, violadores y toda esta gente que uno deplora de la sociedad, que van a ser viejitos también y se van a ver igual de lindos e indefensos, pero cómo fueron de malos. Entonces, bueno, como que mirar al viejito de esa manera también es como ver que al final es como una rendición de cuentas, que al final es el resultado de una vida, que es un pergamino donde está escrito todo, y eso es lo que yo empiezo a plasmar en estos retratos. Pero uno de los primeros viejitos eh, es un autorretrato, y es porque una tía se muere muy rápidamente. Siento que tiene un deterioro en su cuerpo, en su aspecto, todas sus funciones, y eso a mí me abruma. Yo estuve muy cerca de ella, pues como pues, en los momentos antes de su muerte, y yo sentí como ese deterioro, la enfermedad, el dolor, la vejez, la impotencia. Y yo empiezo a sentirme reflejado en eso también, como a sentir todo ese dolor y todo eso en mí mismo, y lo plasmo en este autorretrato. En este autorretrato entonces también viene como una lectura. Yo lo pinto mirándome a un espejo, viendo que sean como mis rasgos convertidos a la vejez, y esto fue en el año 2012. Pues todavía no habían estas tecnologías ahora que te pueden envejecer. Yo tuve que ver muchísimas imágenes de muchos ancianos y yo mismo exagerar mis gestos, hacer gestos exagerados frente a un espejo para ver por dónde era que se me marcaban mis arrugas y cómo iba a exagerar yo todo esto en mi propio retrato. Y, y pues mientras tanto sucedía la enfermedad de mi tía y su posterior muerte. Entonces es un retrato muy importante y fue como si, como el primero tal vez, de pronto como pintura, porque ya había hecho dibujos y así, pero fue como ese primero que abre una serie también que es sobre la vejez. Y así represento yo algunos personajes del Renacimiento, pues de los cuadros del Renacimiento, como la Venus, que es esta diosa hermosa, la diosa de la belleza, eh, y la muestro anciana en un deterioro evidente de su cuerpo, de su belleza, pero también da para que pensemos si es que todavía es belleza esto, porque la diosa por definición es inmortal. Entonces está la belleza inmortal, pero esa belleza se transformó. Entonces si eso también es belleza, pues a mí me parece que lo que yo estoy mostrando ahí también es bello. Yo personalmente lo veo como bello. Y también hablar como de esa condición humana, del deterioro, aunque estamos hablando de una diosa, pues son más humanos que los dioses del Olimpo, pues eso no había. Entonces muestro esa vejez representada en iconos de la belleza. Entonces también aparece la joven con el arete de perla, que es una joven que se ha representado como un icono de la belleza también en Occidente. Entonces tomo estos iconos del arte y los envejezco. El David de Miguel Ángel también,
y así pues hago la Mona Lisa. Entonces es eso, es la vejez como yo lo veo como una mirada filosófica de la vida, como que, a ver, en la filosofía se dice que es necesario pensar la muerte para ser conscientes de la vida y para pensar la vida. Pero entonces a mí me parece más interesante pensar la vejez, porque la vejez, o sea, la muerte es una incógnita, es como algo de lo que no sabemos qué hay ahí después y que la podemos negar o podemos afirmar que hay algo después de la muerte, pero no sabemos, es una incertidumbre. En cambio, la vejez es una certidumbre, la vejez es una cosa que la tenemos palpable y lo más duro de la vejez es que tenemos el ejemplo vivo de nuestros seres queridos. Tenemos el ejemplo vivo de la gente que encontramos en la calle con enfermedades. Tenemos el ejemplo de que nos empieza a doler una rodilla cuando ya nos estamos empezando a hacer viejos, de que se nos viene todo y nuestro rostro cambia y todo cambia y podemos ver en tiempo real cómo está pasando eso. Entonces la vejez me parece que es un motor filosófico increíble que me permite a mí ser más consciente de mi vida actual y que asimismo yo la tengo como un referente para mis angustias, para mis miedos, para mis dolores físicos, para mis dolores existenciales, porque en la vejez sé que todo va a ser más duro. Entonces, en este momento de mi vida, todo me lo tomo como un entrenamiento para esa vejez. Tú eres muy sensible como a la realidad de que te rodea en ciertos momentos de tu vida y ha sido también como un motor creativo. Entonces, yo vi una obra que me llama mucho la atención, que es una escultura que hiciste en conmemoración, creo que fue conmemoración de una tragedia también que sucedió en Mocoa, donde murieron muchísimas personas. Tú estabas en el Putumayo en ese momento cuando sucedió la tragedia y te tocó de una manera especial o cómo llegó ese proyecto a tu vida. Bueno, pues sí, eso fue el año 2017 y yo estaba en Mocoa cuando ocurrió. Ujú. Bueno, esa tragedia fue un momento muy, como muy coyuntural. Fue como que yo 15 días antes había inaugurado el mural de la verdad, el de las tapas. Y este mural se hizo viral en redes sociales. O sea, eso todo el mundo lo empezó a publicar, todos lo comentaban, llegó a todos los rincones del mundo, pues digámoslo, exagerando de pronto un poquito. Pero entonces, eso a mí me trajo mucha actividad en redes sociales, donde yo realmente nunca he sido muy activo y para mí me abrumaba estar contestando mensajes, darme cuenta de toda la interacción que estaba teniendo esto. Entonces yo estaba pasando como por esos días cuando fue la tragedia de Mocoa. Y además mi madre, que estaba conmigo en Mocoa, días antes tuvo una caída y se fracturó la cadera. Entonces a ella la trasladaron a Pasto. Entonces yo estaba como con tres situaciones. Bueno, al momento de la tragedia, estaba con el tema del mural de la verdad, estaba con la tragedia de Mocoa y estaba con el tema de mi madre que estaba en Pasto. Entonces eran como tres situaciones muy complejas que yo estaba sorteando porque mi pareja en ese momento en Mocoa era funcionaria en la alcaldía, entonces yo también participaba mucho como en esa dinámica de ayudar y de esto, y viajaba a Pasto. Para ir a Pasto desde Mocoa hay que pasar un trecho que llaman el trampolín de la muerte, porque es por unos abismos en las montañas donde suele haber muchos accidentes. Entonces, era como yo ir, venir, siempre de alguna forma poniendo en riesgo mi vida, pero visitando a mi madre enferma y visitando este lugar de la tragedia donde eran muchos muertos y una situación muy triste, donde todos estábamos sin agua, sin luz,
en condiciones pues bastante incómodas y mucha gente pues realmente estaba pasándola muy mal porque no tenía, pues había perdido absolutamente todo y había perdido familiares y esto. Entonces, en ese momento yo estaba, que hacía estos viajes, pues yo visualizaba muchas formas en que por medio de mi obra pudiera representar la tragedia, lo que había sucedido. Eh, yo no estuve como en el epicentro donde hubo las muertes, sino que yo estaba sorteando la situación personal que estaba viviendo con mi pareja y con su hija, que goteaba mucho el techo, se estaba creciendo la quebrada, la casa pues se movía fuertemente y el rumor era que la casa se le iba a llevar, bueno, que estaba tan fuerte que claro, todo el vecindario estaba en pánico, pero la verdadera tragedia sucedía como a 3 cuadras, o sea, como a 3 cuadras ya estaba pasando todo lo que era la avalancha. Y eso fue de noche, la luz se fue porque las piedras de la tragedia se llevaron la subestación eléctrica y a las 11 de la noche que pasó todo esto, pasamos toda la noche como en esa angustia de arreglar un poco todo el caos que se generó a esa hora. Y yo cuando recién amanece voy y veo ese desierto que quedó, o sea, eso que quedó arrasado donde siempre habíamos visto casas, era ya un desierto, era tierra totalmente arrasada y con unas piedras enormes que habían quedado por todas partes y todo lleno de lodo y bueno, una cosa increíble. Entonces, realmente para la forma como yo he entrenado mi cerebro, todo eso era, no sé, un trabajo estético, un trabajo de transformación de la escena, de los colores, de todo. Y yo, pues, empieza mi creatividad a volar, pues, a ver cómo voy a representar esto. Y yo escribí mucho, hice de pronto algunos intentos de poesía, intentos de prosa, cuento, hice dibujos, pues, como bocetos para obras futuras. Y posteriormente a esto me sale a hacer un monumento por esta tragedia, y ese es el monumento a la vida, que representa, otra vez representa como esa resiliencia, otra vez representa como esa fuerza vital, espiritual, para superar lo que viene a ser un dolor profundo, una tragedia, un sufrimiento. Entonces es una chica que está toda cubierta de lodo, ella está desnuda porque en la tragedia esto era lo normal, los cuerpos eran encontrados desnudos y las mujeres con su cabello todo enredado en ramas de árboles y eso es lo que yo plasmo en esta escultura. Esta chica tiene una rama de árbol en su pelo trenzado, enredado y ella está desnuda cubierta de lodo, pero ella está por encima de las aguas turbulentas de todo lo que está sucediendo y las rocas y un carro que aparece ahí también en la escena de la escultura. Ella está por encima de eso y ella está como danzando, como celebrando la vida. Entonces ha sido, de pronto todavía no ha sido muy bien comprendido por la comunidad de Mocoa, pero lo que representa es como la celebración de la vida aún en medio de la muerte, aún en medio de ese momento trágico. Yo creo que podemos celebrar la vida, podemos celebrar tener esa experiencia o tener lo que sea, así como que todo es un aprendizaje y todo es como una voluntad divina, digámoslo así, una voluntad espiritual, algo que nos supera. Entonces es la aceptación, es como celebrar, si ya aún puedo, celebrar que estoy vivo y celebrar la vida y celebrar la magia de la naturaleza. Tú tienes como fondo en ese momento una ceiba. Bueno, ok. Sí, sí, es la misma ceiba que puse en el mural de las tapas,
Ujú. porque es que yo viví 3 años frente a esta ceiba. Yo vivía en Puerto Leguízamo, muy cerca al río, y esta ceiba estaba al otro lado, en la orilla del lado opuesto. Entonces esta es la ceiba que ha sido como el símbolo de Puerto Leguízamo, como la foto obligatoria de allá, aunque queda en costa peruana, pues como al otro lado, al frente, pero siempre es la foto que todo mundo toma de Puerto Leguízamo. Entonces le tengo mucho cariño a este árbol, que es un árbol enorme, es como 3 veces la altura que tiene el resto de la selva. O sea, como que los árboles más altos llegan hasta donde se ve aquí. Esto es como la altura de los árboles más altos, las palmeras y así. Y por encima de esto se impone la ceiba. O sea, esto es enorme. Aquí se ve, no sé, alcanza a salir ahí, se ve la, sí, Ujú. como la Sí, embarcación, sí, y ahí se ve la dimensión de esto. sí, impresionante. ¿Y por Ahora, qué está en llamas? bueno, está en llamas porque esa es como la temática que estoy trabajando ahora en pintura. Es como la idea de que el mundo pues se está quemando. Esto surge cuando se está quemando Australia, cuando se está quemando la selva amazónica. En medio de la pandemia yo empiezo a pintar esto. Ya había hecho como un primer cuadro, pero en medio de la pandemia empiezo a desarrollarlo como una serie. Y lo que estoy pintando en estos cuadros son como esos elementos que yo amo de la selva amazónica, de la región amazónica, que yo los amo y que sé que inevitablemente se están quemando. Cuando hay estas grandes incendios forestales, pues ahí se van muchas ceibas, mueren muchos jaguares, pues seguramente el jaguar es de los primeros que huye y puede huir, pero mueren muchos lagartos y toda clase de animales, y de cultura indígena y de todo. Y esta serie que yo estoy trabajando con los incendios ilustra justamente eso, todo ese conocimiento indígena, toda esa fauna, flora que se está perdiendo con cada incendio, porque el fuego sí arrasa definitivamente con todo. Jonathan, en todo este transcurrir artístico has recorrido muchos lugares en Colombia y también en el exterior. ¿Dónde estás en este momento? Y bueno, cuéntanos un poquito como de tu trayectoria internacional. Yo actualmente estoy en Europa, estoy en España y llevo aquí 2 meses explorando este territorio tan bonito que siempre lo había tenido referenciado, pero nunca había venido. Entonces, pues estoy maravillado con todo, maravillado con Barcelona, maravillado con Madrid, maravillado con Fuengirola, con Málaga. Está espectacular todo. Justamente como de tu recorrido internacional, hubo una foto que tú no pones muchas cosas en redes sociales, pero hubo una foto en especial que capturó mi atención cuando estuviste en Black Rock City, en Nevada. Y es una foto en la que tú estás dentro de una jaula, se ve que estabas, no sé, creando, trabajando y estás dentro de una jaula y pusiste, yo como la mayoría, feliz en mi jaula. ¿Qué tal si nos das contexto un poquito de esa foto que me llamó tanto la atención? Mira, esa foto hace parte como de que ya estábamos recogiendo toda la utilería del Burning Man. Yo estuve allá con un proyecto que se llama Jaguara, un proyecto de Bogotá, con unos amigos que son muy queridos para mí, ya mi familia de Bogotá. Entonces estuvimos en Burning Man en el 2018. Yo fui invitado posterior al mural de Puerto Asís. Mi segundo mural de tapas fue un mural que hice para Jaguara. Y esto viajó al Burning Man, que es un evento que se hace allá cada año, lleva 40 años, 41 años creo.
se celebra en Black Rocks Desert, en el desierto de Black Rocks en Nevada, y se forma una ciudad increíble que solamente dura una semana. Entonces, cuando ya estábamos recogiendo toda la utilería y todo, en uno de los campamentos cercanos al nuestro estaba esta jaula y pues me pareció muy simpático meterme ahí, pedir que me tomaran una foto. Y digo feliz en mi jaula, pues porque pues uno por decir hay cosas interesantes, inteligentes o tontas tal vez, pero creo que todos estamos en una jaula, todos estamos como que creamos nuestra propia jaula, ¿no? O sea, parte de ella no la crearon, nos condicionaron, nos dijeron, no sé, la idea de cómo debíamos vivir o la idea de la felicidad y lo que sea, pero nosotros mismos fuimos tomando de ahí y fuimos construyendo nuestra propia jaula, ¿cierto? Digo que estoy feliz en mi jaula porque realmente es una jaula, es algo que yo mismo construí, que por momentos me ata, me limita, ¿sí? Eso que construimos de nosotros nos limita para otras cosas que podríamos ser o que pudimos haber sido. Y yo, sin embargo, afirmo que soy feliz en ella. Jonathan, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos compartido tu historia de vida, tu concepto de la felicidad y además de otros conceptos muy interesantes con respecto a la muerte, al dolor, a la enfermedad, a la vejez. Aprendí mucho de esta conversación. Muchísimas gracias por tu generosidad contándonos esta historia y espero que todo lo que venga para ti en Europa y en todo el mundo sea mucho éxito y mucha más felicidad con toda tu obra. Muchísimas gracias, Lina. Realmente es un placer conversar contigo, contar esta historia, pues realmente muchas de estas cosas yo no las contaba hace mucho tiempo, tal vez ni yo mismo las recordaba y sé que se nos escapan un montón de cositas que de pronto pueden aportar a esta charla, pero bueno, si tenemos otra oportunidad, vamos a sacar todo lo que esté faltando. Claro que sí, muchas gracias, Jonathan. Un abrazo enorme desde el corazón, todos los recuerdos más bonitos desde que te conocí en la Universidad de Antioquia y me debes un dibujo que me hiciste hace muchos años. Si lo encuentras o unas fotos también que me tomaste, si las encuentras, sería muy feliz de ver eso de hace 20 años atrás. Bueno, espérame que vuelva a Colombia y seguro que las tengo todavía, las conservo. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Un abrazo enorme. También para ti. Muchas gracias y saludos a todos los que ven este programa.